Compartir. Buenas noches. Voy a compartir pantalla. Listo. Como ustedes muy bien saben, pues en el Classroom, ¿sí? Bueno, algo muy importante para aquellas personas que, por supuesto, consultan sobre el link de la clase. Hay varias formas de obtenerlo, ¿sí? Una de ellas es a través del WhatsApp, en el estado, en la descripción del WhatsApp del grupo, ahí están los dos links. ¿Por qué? Porque en algunas personas puede ser probable que tengan inconvenientes en la primera hora y quieran recibir la clase a segunda, entonces ahí está, ¿sí? Ahí está el chat. En el chat los dos enlaces. También está, ¿sí? También están acá los dos enlaces en el clase. También todas aquellas personas que les llegó el correo, ¿sí? Entonces, si le dan a aceptar al correo, si le van a dar a aceptar al correo, entonces les va a aparecer en su calendario, ¿sí? Entonces no van a tener ninguna dificultad de poderlo encontrar. Eso es como preámbulo, ¿sí? Pero en realidad el día de hoy pues tenemos a bien, vamos a ver una nota muy importante, ¿sí? La vamos a leer, ¿sí? Voy a pedir favor de que una de las personas que está, ¿sí? En clase, si me puede hacer el favor de leer la nota. Yo creo que se le hace más fácil, bueno, acá está la nota, para no ir pasando, pero igual, no hay problema, ¿sí? Yo aquí la voy pasando. No sé si se le hace fácil al respecto. ¿Alguien que nos pueda apoyar? En leer eso, Si nos puedes hacer el favor. Nadie se anima. Yo, licenciado. Por favor, gracias. Guatemala alcanza la inflación más alta en 11 años. ¿Y si bajó, licenciado? No, ok. Bueno. Yo creo que aquí hay, no sé si me avisan si se escucha bien. Si se escucha bien, pues no habría ningún problema. Pero si no se escucha bien, recordemos que no se escuchó bien la última vez. Y yo creo que tengo dificultades de internet. Bueno, voy a apagar mi cámara, ¿sí? Solo por al inicio ahorita. De repente se mejora la señal. ¿Sí? Y vamos a ver. Jóvenes, no se escucha. sí se escucha, licenciado. Sí, sí se escucha. Ok, la voy a colocar entonces y la escuchamos. ¿Qué manda? Ya, ok, bueno, entonces, para el compañero que estaba leyendo, por favor, que nos apoye ahí con la lectura, por favor, gracias. Muy bien, licenciado.
Listos. Ahí está. Desde agosto del año 2011 que Guatemala no registraba una inflación tan alta como la del pasado mes de junio, 7.55%. Hace 11 años fue de 7.63% a causa del aumento en los precios internacionales del trigo y maíz, reducción en la producción de azúcar y los problemas de suministros por la tormenta tropical 12E que afectó el transporte y la producción de hortalizas. Ahora el panorama varía, pues es la guerra entre Rusia y Ucrania y las persistentes perturbaciones económicas derivadas de la pandemia del COVID-19. Los motivos que han incrementado a nivel mundial el precio de los productos y servicios. Índice de precios al consumidor más alto. Según los datos históricos del 2010 al 2022, del Instituto Nacional de Estadística, INE, el índice de precios al consumidor IPC que se utiliza para determinar la inflación se situó en junio en 161.89, la cifra más alta registrada en 12 años. De esa cuenta, el IPC, que tiene como base para su cálculo la encuesta nacional de ingresos y gastos familiares de diciembre de 2010, en IFAM, el mes de junio registró una inflación mensual de 1.83%, acumulada de 5.67%, y en relación con junio de 2021, el ritmo inflacionario o inflación anual fue de 7.55%. Niveles cercanos al 7.55% también se observaron en el periodo del 2009, durante la crisis financiera internacional derivada del colapso de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos. Además, la inflación anual presentó una aceleración significativa en comparación con enero de este año, cuando fue de 2.87%. Alimentos y combustibles con alto impacto. En el rubro mensual de las 12 divisiones de gasto que integran el IPC, la de alimentos 3.50%, restaurantes 1.25% y bebidas alcohólicas 1.09% reflejan la mayor variación en el nivel general de precios. Mientras que a nivel interanual, por división de gasto, en junio pasado resalta el comportamiento de transporte, alimentos y muebles, que registraron las principales variaciones positivas con 11.50%, 10.65% y 7.75% respectivamente. De forma segregada, los principales gastos básicos que registran la mayor alza porcentual anual son diésel con 49.86%, gasolina regular con 42.29%, gasolina superior con 42%, entrada al estadio 34.87%, maíz 30.94% y aceites 28.77%. Quetzal pierde poder adquisitivo. De acuerdo con el INE, para junio el poder adquisitivo del Quetzal se ubicó en 62 centavos, perdiendo 38 centavos en relación con el periodo base de diciembre de 2010 y 4 respecto a junio de 2021. ¿Cómo se interpreta lo anterior? Que la cantidad de bienes que antes se compraban con 62 quetzales, ahora se necesitan 100 quetzales. INDH, personas con ingresos más bajos. El reciente Informe Nacional de Desarrollo Humano, INDH, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, advierte que si bien el país obtuvo uno de los mejores desempeños regionales en términos de crecimiento económico, muchos trabajadores, particularmente mujeres y personas con baja escolaridad, volvieron a la actividad con ingresos más bajos y en condiciones laborales deterioradas. Puede bajar un poco, licenciado. Sí, claro. Ahí está.
El desarrollo humano del país se caracteriza por un importante desequilibrio entre sus logros económicos, reflejados en unos indicadores macroeconómicos que contrastan con un desarrollo social que avanza lentamente. Se lee en el documento. También se indica que aunque el país logró sortear la crisis del 2020 con un decrecimiento económico moderado, la economía de parte importante de los hogares, sobre todo de los más vulnerables, no logró recuperarse pese al retorno al trabajo. Deterioro en la calidad de vida. Este escenario expuesto en el INDH, aunado a un contexto de alta inflación, puede agravar la calidad de vida de los guatemaltecos con la reducción del poder adquisitivo, lo que se traduce a menor consumo y ahorro, según el economista David Kwan. Por ello también las micro, medianas y pequeñas empresas, incluso las grandes, pueden reducir sus ventas repercutiendo en la generación de empleo. Además, del lado de la inversión extranjera directa y la atracción puede verse limitada. Un panorama que visualice un cambio de patrón en el consumidor ahorro por parte de los guatemaltecos no es atractivo para los inversionistas, indicó Kwan. Negligencia fuerte en la inconsistencia de los datos. Según Eric Coyoy, economista del Instituto de Investigación y Proyección sobre Economía y Sociedad Plural de la Universidad Rafael Landívar, desde un punto de vista técnico, parece una negligencia fuerte las inconsistencias de los datos que divulga el INE. Coyoy explicó que se ha hablado mucho de los resultados de la ENICFAM, han presentado problemas desde su creación en el 2010. Lo correcto era trabajar una nueva encuesta para hacer una medición realizada y sin problemas. No se hizo, se introdujeron ajustes en el 2017 y 2020, pero sí estaba mal. Ponerle parches realmente no es la solución, aseveró el investigador. En su criterio, a la fecha no hay ningún compromiso de las autoridades económicas en hacer bien dicha encuesta, cuestión que se refleja en las recientes destituciones en el INE, tal como lo dio a conocer La Hora en la nota. El INE, una institución urgida de primeros auxilios. Corremos el riesgo de que la nueva encuesta nos sirva y sigamos con un dato erróneo de inflación, afectando las decisiones del costo de vida de las personas y las decisiones de inversión, sostuvo Coyoy. PNV, necesario avanzar con políticas de inversión pública. El informe de desarrollo humano del PNUD recalca que para Guatemala existe el gran reto de articular de manera más eficaz el crecimiento macroeconómico con una distribución más equilibrada de los ingresos entre todos los ciudadanos. Parece necesario avanzar en una fiscalidad y políticas de inversión pública adaptadas a un gran esfuerzo de recuperación y aceleración del desarrollo humano, después de una crisis con tan graves afectaciones a la vida de las personas, advierte el documento. Ahí termina, ¿verdad? Sí, Sí, ahí licenciado. termina. Sí, gracias, muy amable. Bueno, licenciado. Ok. Ok, listos. Entonces voy a dejar de compartir. Ok. Vamos a ver si ya mejoré señal. Creo que ya, más o menos. Ok, listo. Aquí hay aspectos muy importantes. Entonces, todas aquellas personas que lograron leerlo, cuéntenme qué piensan al respecto, qué dudas tienen, ¿sí? ¿Qué necesitaríamos aclarar para que ustedes puedan comprender en realidad, en contexto, este artículo en sí? Por favor, pueden ir levantando la mano y, por supuesto, en orden les voy a ir dando la palabra. Nadie. Habemos 41 personas, 42 personas aproximadamente. Yo le. Ah, perdón. Abel, listo, listo.
Yo considero que el estudio que hizo la hora está, bueno, bastante encaminado en cuestión de que no hay voluntad política a generar políticas públicas de desarrollo, ya que Guatemala realmente sí es una potencia económicamente a nivel centroamericano, pero realmente en el IDH no tenemos datos realmente que nos confirmen que las personas sí tenemos un desarrollo humano, porque realmente no hay inversión, no hay políticas, falta infraestructura, falta educación, falta salud. Entonces, con respecto al IDH, estamos prácticamente en los últimos puestos a nivel global. Ok, gracias, Abel. Muy amable por tu opinión. ¿Quién más se anima? Habían levantado la mano, creo que por ahí, ¿no? Ya no logré ver quién era. Ahí está. Luis Rodrigo, por favor. Gracias, licenciado. Bueno, a mí, bueno, sobre este documento me interesó mucho el de alimentos, la sección de alimentos y combustibles con alto impacto. Y bueno, como lo dice el documento, ¿verdad? Que los alimentos tiene 3.50%, los restaurantes y las bebidas alcohólicas, que fueron las principales que reflejaron una variación en el nivel general de precios. Esto se podría, pues, evidenciar, ya que tenemos que hacer los tres tiempos de comida, ¿verdad? Ya sea en el hogar o fuera, ¿verdad? También indica que el transporte, eso sí se puede reflejar, ya que, como lo estamos viendo, todo el aumento de la gasolina hace unos meses atrás sí se disparó demasiado, ¿verdad? Como llegó a costar el galón casi 42 quetzales, el de gasolina superior, ¿verdad? Algo exagerado. Y se refleja no solo en los que usan su vehículo propio, sino los que usan el transporte público. Afortunadamente creo que el Transmetro todavía cobra un quetzal, pero las camionetas exurbanas o otros medios de transporte sí subieron el pasaje. Gracias, licenciado. Ok, listo, gracias, muy amable. Sí, por tu opinión. ¿Alguien más? Sí, Oscar. Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Pues interesante la información que muestran ahí. Me llamó la atención revisar el dato que indica exactamente ahí el documento, ¿verdad? Y si lo vemos también en el 96 hubo unas tasas de inflación mucho más altas, 11, 12%. Entonces, bueno, obviamente habría que ver por qué él se enfocó solo en este periodo, ¿verdad? Es algo que yo hasta el momento no sé, es cuestión del investigador. ¿Por qué no mencionarlo y ver qué es lo que sucedió en ese periodo, digamos, en el 2011, que normalmente se le asocia con los efectos de la burbuja en Estados Unidos, pero también qué efectos hubieron en el 96? Entonces, eso es lo que me llamó la atención, ¿verdad? O sea, cuando lo vemos hacia atrás, hubieron tasas más elevadas. Entonces, no sé si en el caso nuestro, que fuéramos a hacer algún análisis, ¿cómo podríamos delimitar hasta qué punto podemos considerarlo como importante la información? Ya, sí, muy importante lo que acabas de indicar, Oscar. Sí, eso es fundamental como economistas, pues, o sea, no solamente tenemos que ver un periodo, porque recordemos que en realidad, pues, un ciclo económico puede durar varios años y no solamente un periodo como este. Muy bien, buena observación. Sí, Emilio. Buenas tardes, compañeros y licenciado. Yo, más que una duda, yo tengo, perdón, más que una crítica o una observación, tengo una duda, licenciado. Yo siempre he tenido un poquito de manía con
cuando mencionan que las monedas han perdido poder adquisitivo. Y si nos ponemos a ver los índices de divisas de las monedas más importantes a nivel mundial, hemos visto que todas las divisas han perdido poder adquisitivo. Entonces no es un fenómeno que se da solo en nuestra moneda. Entonces esa sería un poquito mi manía de que ellos siempre recalcan eso, sin embargo es algo que se da a nivel mundial. Ok. Sí que casualmente eso vamos a ver hoy, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio al respecto, ¿sí? Entonces, por ahora del tiempo, solo voy a dar la oportunidad a una persona más y con tu pregunta, no te preocupes, o sea, cada uno de los países en realidad, pues, puede medir, ¿ya? O sea, no estamos hablando del tipo de cambio, ¿sí? Hay que diferenciar esa parte. El tipo de cambio realmente no determina en su totalidad la evaluación de una moneda, ¿sí? No determina esa parte. Y ustedes lo van a ver, o sea, en macro con el licenciado Edson también, ahí van a ver parte del tipo de cambio, pero que a través del índice de precio del consumidor, que es otro medidor también, se puede determinar, ¿sí? Cuánto pierde la moneda en determinado tiempo. Pero lo vamos a hacer para que lo puedas comprender aún mejor. Y tenemos casualmente el día de hoy un ejercicio al respecto. Ok, alguien por ahí creo que era Génesis, por favor. Buenas noches, licenciado y compañeros. Sí, con respecto a lo que decía el compañero, a mí también me llamó la atención por el hecho de que yo no hace mucho estaba hablando con una conocida y me comentaba de que su hermano pues vivía en Rusia y él pues allá estudiaba y que la moneda de allá estaba más devaluada que la de nosotros. O sea, allá él con quetzales tenía más dinero. Entonces, yo me sorprendía porque se supone que es Rusia es un país muy, muy potente, ¿verdad? Entonces, yo me puse a pensar sobre eso y dije, ¿cómo puede ser posible cuando nosotros estamos muy por abajo de ellos, ¿verdad? Ok, gracias. Bueno, ok, está bien, no hay problema, vamos a seguir dando la palabra, ¿sí? Ok, vamos a seguir dando la palabra. Solo déjenme ver cuántos tenemos acá, ¿sí? Entonces, solo a las últimas dos personas, si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Es interesante que tengamos el conversatorio, ¿sí? Vamos a tener más al respecto, no se preocupen, pero es importante conocer su opinión, ¿sí? Entonces, no es que no quiera que todos participen, claro que me encantaría, ¿sí? Y por supuesto que fuera un conversatorio en el iglú y que todos estuviéramos ahí, pudiéramos opinar al respecto y sacar conclusiones, etcétera, etcétera. Pero por el lado del tiempo, no es posible. Entonces, al compañero Alejandro y luego a Jacqueline y por último a Manfred, ¿sí? Esas tres personas ya, y pues de ahí ya les explico esta parte, luego nos pasamos al laboratorio, ya, para poder iniciar el laboral. O sea, vamos a hacer una parte introductoria del laboratorio, luego ustedes si pueden continuarlo, lo elaboran. El laboratorio en sí, pues entonces yo se los voy a explicar también paso a paso, no se preocupen. Entonces, Alejandro. Gracias, licenciado, y buenas noches, compañeros. Fíjese que yo una vez leí en un artículo que no sé qué país era el que como que recomendaba a veces eso de como devaluar la moneda, por así decirlo, ¿va? Que eso tiene un rebote en la economía. Muchos piensan que devaluarla, por así decirlo, es porque todo va a ser más caro o que hay una superinflación, pero al contrario, a veces que tiene un efecto positivo. Entonces, yo leí eso en un artículo y me llamó la atención, la verdad. Ok, ya listo. Para aclarar este punto de la evaluación de la moneda en sí, pues el que se evalúe en realidad pues crea inflación, ¿sí? Y lo vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver esa parte cuando entremos al empalme del índice de precios al consumidor, nos vamos a dar cuenta que en realidad el quetzal pues ya no vale un quetzal, ¿sí? Entonces, pero vamos a ver esa parte y en muchos países por ahí, o sea, lo mencionaban que pues Rusia tiene bloqueos económicos,
¿ya? Y por supuesto, esto afecta también al país, pero el que esté devaluado, ¿sí? La moneda de ese país no indica que en realidad, pues, o sea, esté en una crisis, ¿ya? Lo que pasa que ahorita, bueno, por supuesto, actualmente Rusia tiene ese conflicto y entonces, pues la moneda se va evaluando. ¿Por qué? Porque ese crea un efecto, un impacto en la economía de ese país. Pero lo vamos a ver poco a poco para que ustedes puedan comprender esa parte. Jacqueline. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias por darme la palabra. Dos comentarios. El primero, con lo que estaban diciendo acerca de la moneda y el poder adquisitivo, y justamente lo que usted mencionaba de que el poder adquisitivo y la devaluación de una moneda, yo creo que depende más de cada país que de un tipo de cambio. Porque, por ejemplo, yo he visto muchas novelas colombianas, por ejemplo, que dicen 15,000 pesos, 100,000 pesos, y o sea que esas monedas están bien devaluadas, pero no quiere decir que su condición sea mala. De hecho, en Colombia, de ahí sale mucha gente graduada de ingenierías, de maestrías, es decir, tienen un buen nivel educativo, y según me han comentado, la cultura de allá, cuando hubo revolución, hicieron que los derechos de las mujeres, de los niños, de los hombres se hicieran valer. Entonces los índices y niveles educativos son muy buenos. El cumplimiento de justicia también es muy bueno. Es cierto que se escucha mucho de narcotráfico, pero sin embargo el cumplimiento de justicia es muy bueno y el nivel de corrupción es menor que en el de Guatemala. Y se ve que la moneda está súper devaluada, pero eso no quiere decir que su condición sea mala. Entonces eso depende de cada país. Ahora, en Guatemala la moneda, no, el tipo de cambio no es muy volátil porque prácticamente, si no estoy mal, no sé si es el Banguat o la Junta Monetaria, ellos son quienes regulan el tipo de cambio. Cuando ven que hay muchos dólares afuera, para que no empiece a devaluarse el tipo de cambio del dólar, empiezan a comprar para que haya escasez. Lo que usan ahí es la ley de la oferta y la demanda. Y cuando hay pocos, y que tanto que puede empezar a valer mucho, empiezan a salir y a vender los billetes. Entonces, de esa manera es como regulan el tipo de cambio. No tiene que ver con el poder adquisitivo de un dólar. Ahora, con el artículo, lo que yo puedo decir de eso es que aunque hay una tasa de inflación que se considera que debería de ser normal y cada año se da, este año sí está creo que la planificación anual es del 4 y algo %, y este año está sobrepasando y casi duplicando eso. Y en lo que afecta al trabajador y lo que devalúa su calidad de vida es que el nivel en el que incrementa su salario no es proporcional. Entonces, por eso es que se está perdiendo muchísimo poder adquisitivo en vez de que se mantenga, porque no se aumentan los salarios de forma proporcional y por ende, pues ya se van devaluando todos esos, o sea, todos los poderes adquisitivos en la canasta básica, en una canasta ampliada, en el transporte. Y pues sí, también como dijo el compañero, se tendría que evaluar desde qué fecha ya no es proporcional este aumento y desde ahí se podría partir para hacer una planificación en el mediano plazo, 3-5 años, para que volviera a ser proporcional, porque hacerlo de golpe sí sería bastante duro tanto para las empresas como para los trabajos, porque en tanto empiezan a aumentar la cantidad de salarios, empezaría a disminuir la cantidad de trabajadores. Entonces sí tendrá que ser algo planificado tal vez en el mediano o largo plazo. Exacto. Ok, Jacqueline, muy amable, sí, por tu observación. Sí, parece que alguien más había levantado la mano. No creo que había sido Manfred, pero Manfred. Sí, fíjese que con respecto a lo que mencionaron anteriormente del valor de la moneda de rublo, según yo sabía, al principio de lo que está pasando ahorita en Rusia, la moneda sí se devaluó mucho con respecto al dólar y otras monedas, pero actualmente el rublo ha tenido una alza, el valor ha subido
He visto en varias páginas que han dicho que el rublo ha estado mejor que varias monedas. Por ejemplo, el euro, el euro, a comparación del rublo, el euro ha bajado mucho de precio. Por ejemplo, ahorita está al 1 por 1 con el dólar. Entonces, con respecto a que ha bajado de valor, sí ha bajado, pero no tanto como otras monedas, así, no tan abruptamente como otras monedas. Eso sería todo. Gracias, Manfred, muy amable. En realidad, pues, o sea, todos sus comentarios muy acertados, ¿sí? Por supuesto, también tenemos aquí algunos comentarios a través del chat, dice Emilio. Yo creo que no pueden devaluar el dinero solo así porque tienen repercusiones legales o solo para traer un beneficio como sea más barato la mano de obra. Ok. Y ok, bueno, ahí echaron porras a varios. Ok, listo. Algo muy importante, sin ir tan lejos, ¿sí? El quetzal, pues entonces, como les decía, cada país tiene su condición económica y pues el que esté evaluada la moneda con respecto a otro país no significa que vaya a estar en mejores condiciones. Sin ir tan lejos, México, ¿sí? Pues entonces México podemos ver que podemos dar menos, o sea, menor cantidad de quetzales por los pesos de ellos, ¿sí? Y por eso muchas personas van a comprar a México, sin ir tan lejos, ¿sí? Entonces, y de igual forma hay otros países, bueno, El Salvador ya está dolarizado y pues en realidad la política monetaria cambiaria y crediticia depende, ¿sí? Específicamente de Estados Unidos, porque ellos no producen dólares, ¿ya? Y así, si lo vemos a nivel centroamericano, pues entonces el tipo de cambio, pues en teoría, por muy bien lo dijeron ahí que el Banco de Guatemala hace ajustes para que el tipo de cambio no salga de esa barrera. ¿Cómo? Pues a través de la oferta y demanda de las reservas monetarias internacionales. Ok, les voy a explicar a grandes rasgos ese artículo, ¿sí? Y hay algunas inconsistencias, por supuesto, pero que lo vamos a tratar la forma de explicar. Luego nos pasamos al laboratorio. Perdón, todas aquellas personas que puedan ya bajar una pequeña hoja, ¿sí? Una hoja que se publicó en el Classroom, pues bajémosla, ¿ya? Entonces, luego vamos a iniciar a hacer paso a paso lo que tenemos preparado para el día de hoy. Les voy a compartir pantalla, ¿sí? Y perdonen, ¿sí? Las demás personas que no puede darle la opción de poder participar. Imagínense, habemos 54 personas aquí. ¿Ya? Listo. Bueno, aquí no es. Aquí hay algo muy importante que, pues, el trigo, ¿sí? Es uno de los aspectos y el maíz, que se está incrementando el precio, ¿sí? Y que, por supuesto, el transporte y la producción de hortalizas se vio afectada y que, por supuesto, se está incrementando, ¿ok? Menciona lo de la guerra, como lo que estábamos mencionando en los comentarios o las intervenciones que tuvimos a bien, y acá hace una relación de 11 años, que muy bien dice el compañero. En realidad no es el 1996, en realidad es el año de 1990 que la inflación de Guatemala llegó a 60%, bueno, 59 y algo, ¿sí? A 60%, ¿sí? Entonces, ha sido, por ejemplo, esta en 11 años puede ser que sea la más alta, ¿sí? Pero en realidad, pues en el año 1990, ¿sí? 1990, pues llegó a 60%, ¿sí? Aproximadamente 60%, ¿sí? Okay. ¿Y por qué fue, Nick? ¿Qué manda? ¿Sí? ¿Por qué fue que en los años 90 llegó a... O sea, fue tan alto? Ok, listo. Porque en ese tiempo, pues entonces la parte de... Inició parte de la democracia, ¿sí? En el país, y entonces hubieron varios artículos que se incrementaron de precio. Cuando veamos el empalme, ¿sí? Cuando veamos el empalme del índice de precios al consumidor, ¿sí? Les voy a indicar dónde están los picos más altos y por qué es que hubieron, o sea, se nota, en el año 1990, pues que empieza la era democrática, ¿sí? Inicia, pues,
inicia esa parte de la era democrática de Guatemala. Entonces muchos artículos se incrementaron de precio y en específico ciertos productos. Luego, sí, veamos las tormentas en los años de 2000, 2002, fueron las tormentas las que dieron origen al incremento de precios. Luego fue la parte de los combustibles, la crisis financiera internacional que inició en el 2008, pero vino, si ustedes se dan cuenta, pues aquí hasta en el 2010, que fue en específico, 2009, 2010 creo que fue, que da un incremento a la inflación. Pero eso lo vamos a ver paso a paso, no se preocupen, pero en el año 1990 fue que existió la mayor inflación. Y lo vamos a ver, no se preocupen, ¿sí? Ok. Inconsistencia, ¿sí? Primera inconsistencia, ¿sí? Dice, de esa cuenta el IPC que tiene como base para su cálculo la encuesta nacional de ingresos y gastos familiares de diciembre de 2010. Ojo, esa encuesta fue, o mejor dicho, este tipo de encuestas son de las mayor de tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque son 12 meses los que se investigan. ¿Por qué? Porque hay que determinar, ¿sí? Oferta, demanda, estacionalidad, etc. ¿Ya? Entonces, esa es una de las, ¿sí? Más grandes. Y en realidad, la base del índice de precio del consumidor es diciembre de 2010. Y la encuesta es 2009-2010. ¿Ya? Ok, listo. Continuemos. Bueno, esta parte sí, eso fueron datos que fueron publicados, ahí no hay ninguna objeción, y sí, transportes, pero aquí hay algo fundamental, ¿sí? Ok, les explico. Si vemos el PIB, y ustedes en algún momento, si ustedes ya cuando estén en su tesis, muchos asesores dicen que sí se puede determinar el PIB de un departamento o de un municipio, y eso no es posible. El PIB, ¿sí? Es la producción de bienes y servicios de un país o una región, ¿sí? No puede ser, ¿sí? De un solo departamento, porque lo que estamos identificando ahí es el crecimiento de ese departamento, pero no lo podemos identificar como PIB. Ok, aquí ¿qué dice el título? Dice, principales aumentos de precios por división de gasto, ritmo inflacionario, segunda inconsistencia. El ritmo inflacionario integra los 441 bienes y servicios de una canasta familiar, ¿sí? Del país. No puedo llamarle ritmo inflacionario a ese 1150. Esa es una variación interanual, ¿sí? O anual. Y por aquí lo menciona, aquí arriba, creo yo, para leerlo. Veamos. Aquí está. Registra mayores alzas porcentuales anuales, ¿sí? O anual. Ahí estamos bien. Pero aquí ya no. O sea, ahí hay inconsistencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta es una variación porcentual de transportes. Y muchas personas, ¿sí? Que no conocen, vienen y dicen, entonces el transporte está subiendo. No, está hablando de divisiones de gasto. Esa división de gasto de transporte incluye los transportes, digamos, vehículos, motocicletas, bicicletas, gasolina. Sí, y lo que afectó aquí en esa división de transporte fue la gasolina, porque sí tuvo tuvo un incremento en específico. Alimentos, por supuesto, ¿ya? Muebles, restaurantes, bebidas alcohólicas, las bebidas para los que tienen el hábito de bebidas espirituosas, pues hay incremento, o sea, pero esa es otra parte. Y lo de poder adquisitivo, que lo vamos a ver ahora, ¿sí? Pero ese es algo muy importante, que no se preocupe. Con los laboratorios que vamos a hacer, ustedes van a ir comprendiendo, a esto se refería, ¿sí? Pero sí es importante y se les va a estar compartiendo artículos como este, artículos cuando, por ejemplo, del PIB también,
de las variables macro que publica el Banco de Guatemala para que ustedes tengan a bien el poder tener, ¿sí? Esa noción nacional y actual, ¿sí? Eso es lo importante, que sea actual. Ok, ¿cuándo fue publicado esto? Pero eso fue publicado el 13, no es actual al momento, ¿sí? A lo que yo me refiero es que no estamos viendo indicadores del año 2010, ¿ya? Sino que sí los vamos a ver, pero no es que nos centremos en los datos anteriores. Esos nos van a servir para poder elaborar el análisis respectivo. Ok, listo. Entonces voy a necesitar que del otro lado, pues ustedes estén en su máquina y puedan, o si están en algún dispositivo móvil que tenga internet, pues no hay ningún problema, entonces voy a ir indicando paso a paso eso. Laboratorio, ¿sí? 1. Muchas personas se van a preguntar desde ya, mire, Elic, ¿y este tiene puntos? No. Y yo esperaría que el que les diga que no tiene puntos, ¿sí? Yo esperaría que no inicien a salirse de la clase, ¿ya? ¿Por qué? Porque les va a servir para poder ya realizar el laboratorio que sí tiene puntos, ¿sí? Esta es como una práctica, ¿sí? Dice, determinar los siguientes indicadores utilizando los datos proporcionados por Vanguard e INE. Pueden localizar los indicadores en las páginas oficiales. Elaborar el análisis respectivo de cada resultado. Ok, listo. Fácil. Simple. Deflactor implícito del PIB es el primero, ¿sí? 2020. Listo. Variación del PIB 2019. Ok. PIB per cápita. Ah, ahí tengo una falta de ortografía, ¿sí? Tengo una falta de ortografía porque debe llevar tilde en la. Disculpas por esa parte, ¿sí? Lo voy a corregir. Ritmo inflacionario, que es lo que les decía, que es la que se compara a nivel de otros países, es el ritmo inflacionario. O inflación interanual, ¿sí? La inflación mensual, la inflación acumulada, ¿sí? La pérdida de poder adquisitivo del quetzal, que si se dan cuenta, pues aquí lo tenemos. Aquí no le puse fecha. Y costo de la canasta básica alimentaria y ampliada de febrero 2022. Ok, listo. Sí, pero vamos a iniciar porque no sé si nos va a dar tiempo de llegarlo. Pero como probablemente tal vez no lo determinamos todo, entonces voy a cambiar la hoja. Si quieren todavía no la bajen, si quieren bájenla, entonces. Pero yo voy a cambiar esa parte y le voy a colocar fecha, ¿sí? Al poder pérdida y poder adquisitivo. Ok, listo. Deflactor implícito del PIB, ¿sí? El deflactor implícito del PIB significa que al Producto Interno Bruto debemos de quitarle el efecto inflación, ¿sí? Ok, y aquí hay un dato muy importante. ¿Ustedes saben cuándo fue la última base, ¿sí? Del sistema de cuentas nacionales? ¿Eso incluye el año base o...? El año base del sistema de cuentas nacionales. El 2014, según leí yo en el periódico, hace como un año. Ah, ya, ok, cerca. 2016, Cerca. entonces. 2003, ¿sí? 2003, cerca estuvo. Pero no fue hasta el año, ¿sí? De diciembre de 2020 donde se publica en realidad la base. ¿Por qué? Porque el cambio de base conlleva infinidad de datos para poder cambiar el sistema de cuentas nacionales. Que ustedes van a tener a bien llevar un curso, ¿sí? Específico del sistema de cuentas nacionales, ¿sí? Que se llama contabilidad social. Y entonces ahí van a ver a detalle esa parte. Ok, listo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que identificar? ¿Sí? Nos vamos a ir, ¿sí? A la página del Banco de Guatemala. ¿Sí? Nos vamos a ir a la página del Banco de Guatemala. Ok, hay dos formas de poderlo hacer. Sí, hay dos formas de poderlo hacer. Que busquemos aquí el PIB,
¿sí? El PIB real y el PIB constante. Y les voy a explicar cuál es la diferencia, ¿sí? O podemos buscar un documento que se llama Guatemala en cifras. ¿Sí? Al buscar Guatemala en cifra, creo que va a ser más fácil buscarlo fuera de. Vamos a ver. Sí, busquémoslo fuera de, en cualquier navegador, ¿sí? Guatemala en cifras, para que sea más fácil. No hay 2022, el más reciente es el 2021, que es este, ¿sí? Y veamos si aquí nos da la opción para poderlo bajar. Sí, el último es Guatemala en cifras 2021, ¿sí? Entonces le dan clic ahí y los va a direccionar. Ah, gracias, por ahí están compartiendo. Muy bien. Gracias, muy amable. Ok. Esa es una forma. ¿Por qué? Porque este documento trae diversidad de información que también nos va a servir para el curso. ¿Sí? Listo. Entonces, lo que nos interesa en realidad, ¿sí? Lo que nos interesa, y lo vamos a ver acá. Voy a agrandar esto. Listo. Ok. Bueno, si ustedes se dan cuenta, aquí hay infinidad de información, indicadores generales, ¿sí? Tenemos parte de la República, qué departamento lo integran, la división geográfica, la densidad de la población, ¿sí? La densidad de la población, y es por kilómetro cuadrado, ¿ya? Entonces, que eso, por supuesto, va a ir creciendo en el transcurso del tiempo. La población censal, si ustedes se dan cuenta, inflación interanual, intermensual, subyacente, etcétera. Salario mínimo. Hay una infinidad de indicadores que en un pequeño documento de 72 páginas lo resume. ¿Sí? Lo resume. Y entonces lo que nos interesa, bueno, aquí vamos a tener, aquí está, dice PIB, ¿sí? Corriente, ¿sí? Y tenemos 2015 y 2020. No tenemos una serie histórica, ¿sí? Entonces, si por ejemplo nos piden determinar el deflactor implícito del PIB del 2020, no vamos a poder, ¿sí? No vamos a poder. Pero sí es importante de que determinemos, o mejor dicho, que bajemos este documento. Pero a lo que iba, ¿sí? PIB corriente. PIB corriente va a significar a precios de mercado, a precios actuales, ¿sí? ¿Ya? PIB corriente. PIB constante, ¿sí? El PIB constante va a significar a precios del año base o de un año de referencia, ¿sí? O también se le conoce como PIB real. Si en algún momento, ¿sí? En alguna de las preguntas del examen dicen con qué otro nombre se conoce al PIB constante, ustedes pueden contestar PIB a precios del año base o PIB real, ¿ya? Y aquí también tenemos el PIB per cápita, ¿sí? El PIB per cápita significa el ingreso, ¿sí? Que, entre comillas, ¿sí? De toda la producción del país se está distribuyendo a cada uno de las personas, ¿sí? Y eso, por supuesto, según esto, para el 2020, 4.603 nos tocaría por persona al año. Es decir, que al mes, si lo hacemos cuentas, 4.603 dividido 12, pues mensualmente nos tocarían 383, ¿ya? Que por supuesto no nos alcanza, ¿ya? Pero esa es la distribución del ingreso, si eso fuera. Pero hay familias que ni siquiera eso tienen, ¿sí? Ok, eso nos va a ser funcional. También aquí tenemos las exportaciones FOB y las importaciones SIF, y que aquí, por supuesto, lo vamos a explicar en su momento, y es respecto al transporte y el seguro, ¿sí?
y lo vamos a ver en la balanza comercial. Sí, en la balanza comercial. Bueno, ok, listo. Este documento nos va a servir para que ustedes lo tengan desde ya, ¿sí? Ahí preparado, ¿ya? Si ustedes ven, pues aquí está qué extensión territorial tiene, cuánto es la población. Aquí es una proyectada, ¿sí? Es una proyectada porque es al 2020. Entonces, si necesitamos determinar cuánto es el PIB per cápita, dividimos, ¿sí? Lo que es el PIB per cápita dentro de la población. Y eso nos tendría que dar aproximadamente, ¿sí? Ojo, y aquí hay algo muy importante. No siempre cuando hacemos los cálculos nos va a dar exactamente lo que está acá. ¿Por qué? Porque estamos hablando en muchos casos en miles de millones de quetzales, ¿ya? Entonces, probablemente no nos vaya a dar el mismo resultado que tenemos acá, ¿sí? Probablemente. Pero eso lo vamos a hacer. Ojo. Ok, vemos aquí entonces y... Licenciado, disculpe. ¿Qué manda? Dijo que el PIB per cápita dividido a la población, ¿qué resultado nos daba? No, el PIB, perdón. Entonces, si lo dije así, pido disculpas, ¿sí? El PIB corriente o el PIB real lo dividimos dentro de la población y eso, pues, entonces nos va a dar el PIB per cápita. Ya, gracias, licenciado. Ya, ¿sí? Si lo dije así como lo dijiste tú, pues pido disculpas porque no es así. El PIB lo dividimos dentro de la población para saber, o mejor dicho, la población dividió el PIB para saber cuánto nos toca de ingreso, ¿sí? Ok, entonces Por aquí eso, vamos a Nick, colocar... disculpe que lo moleste. Entonces, por esa razón sería de que Costa Rica, tener menos población, obviamente, el ingreso per cápita o el PIB es más alto, ¿ah? Y por eso nos ganan en índice de desarrollo humano y todo eso. Sí, muy bien. Sí, ya vamos relacionando ahí. Ok, si ustedes se dan cuenta, en el buscador de la página del Vanguard, solo le coloqué PIB, ¿sí? Y entonces la base de datos que nos va a servir, ¿sí? Por supuesto, si ustedes visualizan acá, creo que está desde 1950, ¿sí? Y por supuesto, ustedes en ese curso del Sistema de Cuentas Nacionales van a ver, o sea, cuál es la evolución del PIB en el transcurso del tiempo de Guatemala. Una breve reseña es que en el año 1950 se inician los intentos para elaborar el cambio de base y por supuesto se logra hasta de 1957, ¿ya? Luego se quiere hacer otro intento en 1970, no se logró y se continúa con la misma base de 1950, la que está ahí. Y se hacen nuevos intentos en el año de 1990, no se logra, ¿sí? Hasta el 2001 que se cambia la base, ¿sí? Y luego, pues, según recomendaciones internacionales, debe hacerse con frecuencia cada 10 años. ¿Ya? Cada 10 años. Y entonces, luego se hace en el 2013, pasaron 2001, pasaron 12 años para cambiar la base, entonces está en el tiempo aproximado. Pero imagínense, de 1950 al 2001, ¿sí? Ya realmente el PIB que se publicaba no estaba reflejando la realidad del país. Porque no es lo mismo que lo que se producía en el año 1950 a lo que se producía en el 2001, ¿sí? Entonces, por eso es que los indicadores deben de tener con frecuencia un cambio de base. Ok. Entonces, veamos. ¿Qué se me hizo la base? La última base. ...2001, pero yo necesito la última base, que es 2013. Vamos a ver. O sea, base 2013.
No está. Esperen un momento. Vamos a ver PIB 2020, si me lo da así. Bueno, ese no es. Ganadores, ingreso de divisas. Ups, si yo lo acabo de encontrar antes de iniciar la clase, lo encontré. Y si Entonces, revisan el historial, licenciado, tal vez ahí le aparece. ¿en dónde? En el historial, como si lo había En encontrado el, antes. en el historial, ya. Ok, Ajá. vamos a ver. Sí, listo. Gracias por la observación. ¿Sí? Listo. Bueno. Entonces, este es el PIB, ¿sí? Interno, les voy a copiar la dirección aquí en el chat para que ustedes lo puedan tener también. Listo. ¿Qué es lo que me va a interesar? Por supuesto, esto me va a interesar de estos datos. No están en Excel, pero los puedo copiar. Si yo copio esto, ¿sí? A un Excel, voy a copiarlo todo. Me voy a ir a un Excel. Lenta mi máquina. Listo. Bueno. Le doy control B y los copio y ya tengo, sí, esta. Ok. Listo, ya los tenemos en Excel y en primera instancia, si ustedes visualizan ahí, una variación. Y tienen, por supuesto, una llamada, ¿sí? Al pie de página. Y era lo que yo les indicaba, que son millones de quetzales, ¿sí? En medidas encadenadas de volúmenes con año de referencia 2013. Entonces, son millones de quetzales, ¿ya? Entonces, eso es algo muy importante, ¿ya? Millones de quetzales. Y, por supuesto, la P, que sería estas que están acá, des en cuenta que no son cifras definitivas, son cifras preliminares, es decir, que no han cerrado todavía esa información, ¿ya? No han cerrado esa información. Ok. Determinen esta variación que está acá de 4.4, la que voy a manchar con amarillo, y esta es 7.4. Y me indican cómo la sacar. Es una variación porcentual. Eso es fácil. Y perdone, ¿cuál es que no se logra ver el cursor? Ah, es que, perdón, jóvenes, perdón. Es que les compartí una ventana y les debo de compartir toda la pantalla para que si me cambio de ambiente, no hay problema. Gracias por la observación. Ok, lo copio en Excel, ¿sí? Y necesito que, por supuesto, ustedes determinen esto que está en amarillo. Se los voy a agrandar para que ustedes puedan ver. ¿Sí? Es una variación porcentual, nada más. ¿Sí? Desde ahí vamos a iniciar para poder comprender lo demás. Si alguien ya pudo, me indica y pues entonces, si no, lo elaboramos acá, ¿sí? ¿Sí lograron? Bueno, voy a hacer el primero, ¿sí? Esa variación porcentual, lo único que tenemos que hacer es dividir el año 2014 dentro del año 2013. Eso lo voy a multiplicar por 100
menos 100 y me tiene que dar la cifra. Ok, para que me dé parecido a eso, porque solo tiene un decimal, le voy a dar la fórmula redondear. Redondear. Listo, y punto y coma, ¿sí? Un decimal. Listo. ¿Sí lograron hacerlo? Sí. Sí, fácil. Y allá solo le dan doble clic y por supuesto. Listo. Aquí está en paréntesis, significa que es un dato negativo. ¿Sí? Por eso es que acá me aparece eso. ¿Alguien tiene duda de esto? Lick, una pregunta. Ahí es dividir el 434.000 dividido 416.000 por 100. Por 100 menos 100. ¿Menos qué? 7. Menos 100. Okay. Ah. Por 100 menos 100. O menos 1 por 100, que da lo mismo. Lo voy a hacer acá con este, el PIB nominal. Okay. Voy a dividir este dentro de este. Ah, bueno, pero aquí sí voy a aplicar paréntesis. Este dentro de este. A ese resultado le voy a restar 1, menos 1 por 100. Ya, me falta un paréntesis. Listo. Ah, bueno, voy a aplicar la redondeo. ¿Cuánto veo tele? Tal vez ahorita que ya tenga el teclado y cositas, ya tal vez. Es que fíjate que la tele nos sirve, hermano Iván, para poner los tutoriales. ¿Podrías apagar tu micrófono, por favor? Gracias. Licenciado. ¿Qué manda? Entonces, digamos lo que es dividir el PIB nominal del año, digamos, de que queremos evaluar, digamos, 2014 menos el PIB nominal del año anterior, ¿verdad? Exacto. Eso, menos 1. Y ya... Menos 1 por 100. Ya, digamos que al operarlo ya lo multiplicamos por 100, ¿verdad? Exacto. ¿Por qué no me da menos 1 por 100 aquí? Bueno, hagámoslo fácil, como le dicen, pero tengo que resolver. Estoy dividiendo. Ese resultado le va a restar 1. Y luego, yo creo que aquí es. No. Tiene que dar lo mismo, ¿sí? Vamos a ver. No, no importaría de la forma en que lo hagamos, ¿verdad? Y sale el mismo resultado. Bueno, de la forma que lo hicimos, allá sí, da el mismo resultado. Pero aquí creo que es porque falta un paréntesis al principio, ¿no? Le falta un paréntesis ahí. 2 paréntesis son, Nick. No, solo... Igual. Lo voy a hacer de nuevo, ¿sí? Redondear. Voy a abrir paréntesis. Divido esto dentro de este. Cierro paréntesis. Menos 1. Voy a tener que abrir otro paréntesis acá. Cierro este paréntesis. Por 100. Cierro paréntesis. Y acá, coma 1. Ahí está. Listo. Tenía que salir porque tenía que salir. ¿Ya?
Entonces, si ustedes se dan cuenta, pero lo importante, si se dan cuenta, pues esto es la parte más fácil. ¿Sí? Pues eso es la parte más fácil. ¿Qué dijimos que era PIB nominal? Sin ver en la web. Sin ver en la web. ¿Qué era PIB nominal? Pregunta de examen. Va a ser, ¿sí? El PIB, también llamado a precios corrientes. No, el PIB real lo tenemos aquí a la par. ¿Sí? Entonces, PIB nominal, también llamado, ¿sí? A precios de mercado, muy bien, ¿sí? A precios de mercado, a precios corrientes, ¿ya? O a precios actuales también, ¿sí? PIB real, a precios del año base, ¿sí? ¿Ya? O el PIB constante, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, si por ejemplo la producción de un país todo hubiera seguido igual, tuviéramos esta producción y tuviéramos este crecimiento. Pero como, o sea, las producciones van cambiando en el transcurso del tiempo y está afectado por una inflación, entonces el crecimiento, si ustedes se dan cuenta, a precios de cada año, que esto sería precios de cada año, entonces tenemos un menor crecimiento, perdón, un mayor crecimiento que si fuera el PIB a precios de ese año, del año base. Ok, listo. ¿Alguna duda hasta el momento? Yo sí tengo una, licenciado. Claro. No me quedó muy claro qué nos explica esas variaciones. Digamos, cuando aumentan o cuando disminuyen. Ah, ok. Eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿sí? Ese es el análisis, ¿ya? Si observamos, ¿sí? Si nos preguntaran, ¿sí? Analice el PIB nominal, ¿sí? Del año 2014. ¿Qué significa eso? Significa que ¿sí? Que estamos hablando de Guatemala, la producción de bienes y servicios, ¿sí? De Guatemala para el año 2014 tuvo un incremento o crecieron o tuvo un crecimiento, ¿sí? O el país tuvo un crecimiento de 7.4. Ok, si nos piden solo ese dato, solo eso podemos explicar. Pero como por ejemplo nos están dando la serie, ¿sí? Nos están dando esta serie, entonces ya podemos elaborar un mejor análisis. Si nos damos cuenta, ¿sí? Del año 2014 hasta el año 2018, pues el crecimiento del país tuvo una desaceleración. Es cierto, creció, pero fue disminuyendo, si ustedes se dan cuenta, ¿sí? ¿Se dieron cuenta? No obstante, ¿sí? Para el año 2019, pues inicia a acelerar su crecimiento nuevamente. 2020, ¿qué afectó? Rendimientos decrecientes, muy bien, ¿ya? En el 2020, ¿qué pasó? La pandemia, ¿sí? La pandemia. Y por supuesto es que aquí tenemos la parte que es puede ser el más bajo que puede quedar, ¿sí? El crecimiento, les voy a colocar aquí colores, el más bajo en rojo tal vez. Y pues el positivo, el que vemos de forma de que probablemente puede quedar es en términos nominales o a precios de cada año de 2.1. Pero si estamos hablando del PIB real, de igual forma. Acá, si nos damos cuenta, tuvo una desaceleración, ya, hasta el 2018. Inicia a crecer nuevamente en el 2019. Cae, por supuesto, cae, ya.
en el 2020, que es la parte de la pandemia, pero la parte positiva puede ser de que quede en 1.5, ¿sí? Y el peor escenario sería 3.5. O sea, ¿qué nos indica esto para poder tratar la forma de explicar a lo que el compañero pregunta? ¿Sí? Nos da un panorama del crecimiento a través de las variaciones. Y aquí hay algo muy importante. Cuando realicemos un análisis, no utilicemos estas cifras. Por ejemplo, si yo les leo esta cifra y se las voy leyendo, pues no tiene, o sea, sentido. Y es más, podemos hacer una gráfica. Sí, podemos hacer una gráfica. Voy a hacer el escenario. Bueno, solo voy a dejarla con el peor escenario, ¿sí? Podemos hacer una gráfica, ¿ya? Donde se visualiza de mejor forma cuando elaboremos análisis. Aquí, ¿por qué no me da? Por RAM. Inicia, ¿en cuánto inicia? 4.4 y el menor 3.5. El mínimo menos 3. Es que es eso. Es esto lo que está afectando. Menos 3.5 y menos 1.5. No. 3.5. El máximo, ¿cuánto dijimos? Que era 8. 8, digamos. No me da la gráfica. Hay otro dato menor acá. Bueno. Voy a hacer nuevamente, ¿sí? Voy a hacerlo con esto. Pues hasta acá. Listo, hasta acá. Insertar. Y listo, ahí está. ¿Alguna razón? O sea, tienen algún como formato de letras, esos números, entonces. Pero bueno, eso era lo que necesitaba. Si nos damos cuenta, es más fácil interpretar una gráfica cuando analicemos, ¿sí? Que en específico demos este resultado que está en millones de quetzales. Pero aquí ya nos podemos dar una visión y por supuesto, sí, coincido con el compañero que dijo, un periodo de tiempo pues no me muestra realmente la economía del país, pero sí la tendencia. Por ejemplo, en el PIB real, si todo siguiera igual, ceteris paribus, ¿sí? Pues tendríamos esta parte. Si no hubiera cambiado la economía, pero en realidad en muchos países eso es muy importante. Si el país hubiera continuado, esa medición es realmente importante. Y esto... Una pregunta, perdone, la variación del 4,4, 4,1, 2,7, ¿cómo es que se saca? Perdone, es que me atrasé ahí, perdón. Ok, se determina de dividir el 2014 dentro del 2013. Eso lo multiplicas por 100 menos 100 y te tiene que dar 4.4.
¿Ya? ¿Y qué les indicaba? ¿Sí? Si les leo, o sea, esta cifra, 434.887.20, ¿sí? 400, ahí se incrementa 452, es más fácil para analizar que determinemos una variación porcentual, ¿sí? Es más fácil que determinemos una variación porcentual. ¿Ya? Entonces, listo. Pero no hemos determinado el dato que nos dice el laboratorio. Vámonos al laboratorio. ¿Qué nos dice el laboratorio? El primer dato. Que es este, ¿verdad? Dice el deflactor implícito del PIB del 2020. Vámonos a nuestro Excel. Ok. El deflactor implícito del PIB, se va a determinar de la siguiente forma. Esto va a ser igual. Aquí se les voy a mostrar a grandes rasgos y cómo poderlo determinar. Y es el PIB, ¿sí? PIB nominal dividido el PIB real. ¿Sí? Y como sabemos que el deflactor implícito del PIB, pues es el índice de precios, sí, eso lo tenemos que multiplicar por 100. Y listo. Si quiero determinarlo, ¿sí? Yo voy a colocar acá en la columna que este es el deflactor implícito del PIB. Voy a colocar en celeste y aquí sí puedo determinarlo desde el primer año. ¿Por qué en la variación porcentual en estos datos no puedo determinarlo desde el primer dato? Porque no tengo un dato anterior, ¿sí? No tengo un dato anterior. Pero aquí en el deflactor implícito del PIB, sí, signo igual, divido el nominal dentro del PIB real y eso lo multiplico por 100 y ya tenemos el deflactor implícito del PIB. ¿Sí? Copiamos eso hacia abajo y ya tenemos el resultado. Pero como todo lo estamos determinando con un decimal, redondear. Abro paréntesis. Y aquí, coma, 1, cierro paréntesis y listo. Listo. Ok, muchos se preguntarán por qué sirve el redondeo. ¿Sí sabe alguien por qué sirve esa parte de la fórmula de redondeo? ¿Sí saben por qué es? Es para determinar la cantidad de decimales que va a tener el resultado. Sí, pero en realidad les voy a explicar, ¿sí? ¿Por qué es que sirve? Voy a hacer la fórmula normal, lo voy a regresar Aunque yo le coloque, ¿sí? Porque sé que con estos signos... Exacto, exacto. Ok, si yo lo hago normal y le quito, ¿sí? Decimales, si le quito decimales con esto. Si yo lo copio en otro lado, si yo lo copio acá, me la copia, tienen que ser valores, perdón. Tienen que ser valores. Me va a copiar todo. Pero, ¿sí? Pero si yo le aplico el redondeo a esta fórmula, y le aplico el redondeo, ¿qué va a pasar? 1, des en cuenta lo que pasa, ¿sí? Control C, valores, jóvenes, valores, valores, valores. Des en cuenta, ya no lleva todos los decimales, ya no lleva todos los decimales, solo lleva el punto 9, ¿ya? Para los que no lo sabían, pues, algo aprendieron el día de hoy. ¿Sí? Ok, aparte de lo que estamos enseñando, ¿sí? Ok, entonces,
Este va a ser el deflactor implícito del PIB. ¿Y qué significa eso? Quitar el efecto inflación. Es decir, que aquí estamos asumiendo que esto es como si fuera un índice de precios al consumidor. ¿Y por qué inicia de 100? Porque el cambio de base del sistema de cuentas nacionales fue en el 2013. Y todo número índice inicia de 100, según se los enseñaron en estadística, así se recuerda. Todo número índice inicia de 100. Entonces, a partir de ahí, si ustedes se dan dando cuenta, es decir, ¿sí? Es decir, que la inflación, que si lo tomamos en ese aspecto, de un año con otro, fue de 2.9, ¿sí? De este año respecto al año base. Y esa inflación de 2.9, ¿sí? Fue la que hizo, ¿sí? Que el dato ya no fuera parecido al del precio de los años base. ¿Ya? Esta inflación, porque el otro estamos asumiendo que solo hay crecimiento, no hay inflación. En el nominal sí estamos asumiendo que existe inflación, ¿sí? Y esa inflación es de 2.9. Y así, si queremos determinar la inflación interanual, ¿qué tenemos que hacer? Voy a aplicar redondeo también, redondear. Voy a abrir paréntesis, ¿sí? Y voy a dividir el 102.9 dividido el 100 por 100 menos 100, punto y coma 1. ¿Listo? Si se dan cuenta, es 2.9, pero no así el siguiente año. ¿Ya? Entonces, esa inflación que existió en esos años respecto al crecimiento del PIB, ¿ya? Fue la que afectó en realidad porque no se van a dar los mismos resultados que tenemos con los precios del año base. Aquí con los precios del año base estamos asumiendo, ¿sí? De que todo sigue igual, seguimos produciendo, ¿sí? Sin que exista inflación. Pero, por supuesto, existe inflación en cualquier país, ya sea inflación, deflación, pues esta inflación puede haber, ¿ya? Y entonces existe una inflación. Y eso es lo que afecta, ¿ya? ¿Sí lograron sacar la inflación interanual? No, Nick, lo podría hacer de nuevo. Licenciado, una pregunta. Claro. Es que como, digamos que ahorita lo estamos haciendo en Excel, ¿verdad? Pero, digamos, si lo queremos hacer manual, como, ¿cuáles son las fórmulas para que nosotros las tengamos ahí? Sí, listo. No te preocupes. Claro que sí. Voy a encender mi pizarra, ¿sí? Mi lápiz, aquí está. Con gusto, claro que sí, no hay problema. Sí, tiene batería, sí. Entonces, esperen un momento. Ahorita les voy a... Bueno, lo puedo hacer aquí, en el Excel, con mi lápiz también. No se preocupen, aquí lo puedo hacer. Entonces, ahorita les comparto pantalla, ¿sí? Si lo quieren hacer así a mano, no se preocupen. ¿Ya? Aquí hay de todo, pues. A mano, a máquina, a través de R, ¿sí? Lo que sea. Voy a colocar más pequeños. ¿Listo? Ok. Y tabla, ¿sí? Ok. Variación porcentual, ¿sí? Variación porcentual. Entonces tenemos que ver la variación porcentual. ¿Sí? La variación porcentual la vamos a determinar, ¿sí? Aquí tenemos el PIB nominal dividido, pero aquí es T, sub T. ¿Qué significa sub T? ¿Sí? Va a significar
Ok. Va a significar el PIB sub T, PIB nominal sub T, que va a significar el PIB de referencia, el que me están indicando. Recuérdense que en el laboratorio me estaban pidiendo 2020. ¿Sí? 2020. ¿Sí? Ok. Ah, bueno, este va a ser entonces el PIB nominal, ¿sí? Del 2020. ¿Ya? 2020. Listo. Eso lo vamos a dividir dentro del PIB nominal T-1. ¿Qué significa eso? Que va a significar un periodo, ¿sí? Un periodo anterior. ¿Sí? Va a significar eso, ¿sí? Eso lo voy a multiplicar, o el resultado, perdón, el resultado, le voy a restar 1 y luego lo voy a multiplicar por 100. Ese sería con la variación porcentual. Esa sería una de las fórmulas. La otra fórmula es copiar todo esto, ¿sí? Copiar esto, que sería el PIB nominal sub T dividido el PIB nominal T-1 por 100 menos 100 y les tiene que dar el mismo resultado. Les tiene que dar el mismo resultado. Esa es con la variación porcentual. Sí, esa es con la variación porcentual. Ok, listo. Si queremos, entonces ahora, como ya sabemos la variación porcentual, esto lo único que cambiaríamos es esto. En lugar de nominal para sacar el real, entonces cambiamos este. En lugar de nominal tiene que ser real. ¿Sí? Igual forma esto. Si estamos hablando entonces de lo que es el deflactor implícito del PIB, el deflactor implícito del PIB, bueno, sería esta fórmula, ¿sí? La que tenemos aquí, que es el PIB nominal dividido, ¿sí? El PIB real. ¿Sí? Y eso, por supuesto, por 100. Y lo que es la variación interanual, vamos a dividir, ¿sí? El deflactor implícito del PIB sub T dividido el deflactor implícito del PIB T-1. ¿Sí? Y eso, por supuesto, aplicamos nuevamente, ya sea menos 1 por 100 o por 100 menos 100, y les tiene que dar esta inflación. ¿Sí? Les tiene que dar esta acá. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? Por supuesto, voy a sacar una calculadora. ¿Sí? Saco una calculadora y ¿qué tengo que hacer? 102, bueno, lo voy a hacer completo, abro paréntesis, 102.9, ¿sí? Dividido 100. Cierro paréntesis, ¿sí? Eso por 100 menos 100 me tendría que dar el 2.9. Si ustedes se dan cuenta, les voy a mostrar en grande esa parte. Me tienen que dar 2.9. No sé si estamos bien ahí. Sí, licenciado, gracias. Ok, no hay problema, ¿sí? No hay problema. Acá, como les dije, pues aquí no se preocupen. Ustedes pueden hacer cualquier pregunta, que no hay ningún problema. Lo importante es que ustedes no se vayan con ninguna duda. Ok. ¿Qué es esto entonces? El deflactor implícito del PIB va a significar quitar el efecto de inflación, ¿sí? En este caso estamos hablando del PIB,
¿sí? Al PIB nominal. Y, por supuesto, en muchos textos, si ustedes en su lectura van a identificar que el deflactor implícito del PIB, pues corresponde como si fuera un índice de precios al consumidor. ¿Y qué significa el 2.9? ¿Sí? Va a significar la variación interanual. ¿Qué significa eso? Significa que los precios, ¿sí?, de los bienes y servicios de un país se incrementaron del año, si estamos hablando de este año, 2014, se incrementaron en el año 2014 respecto al 2013 en 2.9. Y ese es el primer dato que determinamos, ¿sí? Y por supuesto ustedes tienen que analizar pero eso no se lo voy a decir, porque si no le estoy haciendo el laboratorio. Ese sería el primer dato, ¿sí?, que vamos a determinar. Y el laboratorio, pues por ser ya las 20:31, ¿sí?, vamos a hacer eso y lo vamos a terminar el día martes, ¿sí? Ustedes continúen con su lectura, porque la parte inicial, pues esa es como de cajón, que es micro, que es macro, que es economía, que son variables, que es una función, ¿ya? Porque una pendiente es positiva y porque es negativa, eso ahí lo están leyendo ustedes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos va a servir para cuando realicemos los análisis. ¿Alguna duda hasta el momento? Licenciado, disculpe, solo podría poner la variación, su cursor, perdón, en la variación porcentual de la primera columna. Por favor, solo quiero ver la fórmula. Esta. Ajá, sí, gracias. Ok, jóvenes, esto se los compartiera, ¿sí? Pero hagan, porque si se los comparto ya no lo hace, ¿sí? Ya no lo hace. Entonces, hagan. Si tienen dudas, mire, dice que no me salió. Ah, ok. Hagan, ¿sí? Porque esa es esa parte. Ya. Listo. Si yo les doy el archivo con tu información, no lo van a hacer, ¿sí? Ya está ahí a su ya. Perdón, ¿se podría colocar un resoluto de la inflación? Es que yo lo estoy intentando, pero no me sale. Yo no sé qué es lo que estoy poniendo En mal. el 2.9. Ajá, ahí. Un gusto. Sí, Oscar. Ah, ya, gracias. Sí, licenciado, en el libro de texto se explica a detalle este procedimiento. No, 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 no. No, eso no te lo voy a explicar. Sí, eso no te lo voy a explicar. Ah, ok. ¿Hay alguna forma de aprenderlo? Ok, tal vez si te lo explica, te da la fórmula general y tenés que identificar los datos, ¿sí? Porque sí, yo tengo el libro por acá, no lo tengo a la mano, pero, o sea, ahí te lo voy a explicar a grandes rasgos. En sí, a detalle, como te lo expliqué, y lo estamos haciendo para Guatemala y con datos actuales, no te lo voy a explicar, ¿ya? Eso sí es seguro, ¿ya? Ok, entiendo. ¿Y hay alguna fuente que se pueda consultar? Le digo porque obviamente, digamos, lo fácil es copiar una ecuación y decir, bueno, yo lo voy a meter, pero ¿de dónde surge utilizar esos valores? Que eso sería como lo más interesante para nosotros, porque ok, si quisiéramos hacer alguna variación o algo, ¿no? Ya, ok, listo. La variación porcentual, en realidad, bueno, sería en un libro contable, o sea, porque el libro de macro no te va a decir cómo sacar una variación porcentual. ¿Por qué? Porque asume el libro que esto ya lo puedes determinar en la variación porcentual. En el deflactor implícito del PIB sí está en el libro, ahí está la fórmula. Esto dividido esto por 100. Ese sí está ahí. Lo único que no lo vas a encontrar en la primera lectura que te llenes ahorita de tus 3 capítulos. Eso está más adelante. ¿Sí? Y esta variación porcentual, ¿sí?, que es la interanual, la vamos a ver y ese está en el documento del Instituto Nacional de Estadística. Les voy a mostrar. ¿Sí? Ahí, ese es un ejemplo. ¿Sí? INE, para que ustedes se den cuenta que estamos trabajando en tiempo real. INE Guatemala.
no me estoy inventando el agua azucarada, ¿sí? Me voy a estadísticas por tema. Bueno, si esto se apura, por supuesto. Índice de precios al consumidor. Ahorita Alejandro, ¿sí? Publicaciones. Y aquí en el informe mensual... ritmo inflacionario. Solo que aquí hace la referencia al IPC. ¿Ya? Pero aquí en lugar de IPC puede ser PIB. ¿Sí? Y aquí si se dan cuenta, el T significa el tiempo, ¿sí? El referente. Y luego T menos 12, que es del año anterior, menos 12 meses, menos 1%. Aquí puedes darte cuenta que aquí hay una fórmula. Y la fórmula, o sea, la variación mensual también está acá, pero levantó la mano, creo que, ¿quién fue? Era yo, licenciado, solo que es que así como estas fórmulas, eso se aplica en todo el mundo, ¿verdad? O sea, así es como hay que sacarlo para todos. Sí, o sea, esos no van a cambiar. O sea, aquí hasta en la China, así se sabe, ¿sí? O sea, eso sí, tienen mucha razón, ¿sí? Lo que sí va a cambiar es la fórmula de cálculo, o sea, la forma de cálculo del PIB. ¿Por qué? Porque cada país tiene su producción, su forma de producir. ¿Sí? Cada uno de los países tiene esa parte. Entonces, lo que sí no va a cambiar es la fórmula de cómo determinar una variación porcentual o cómo este deflactor implícito del PIB de aquí en cualquier parte del mundo, en cualquier país, ustedes lo van a poder aplicar y pueden determinar el deflactor implícito del PIB de un país. Y esta variación interanual de igual forma, ustedes pueden, ¿sí? Aplicar esa fórmula a cualquier índice de precios y van a determinar esto. Y les tiene que dar el mismo resultado. ¿Alguna otra pregunta? Mi parte no, licenciado. ¿No? Ok. Listo, pero no se preocupen. Ustedes me avisan, ¿sí? Ustedes me informan si estoy dando la clase muy rápido. Mírele, calma, ¿sí? No se me acelere, por favor, ¿sí? Vamos despacio, ¿ya? Ok, con gusto, vamos despacio. Mírele, es que va muy despacio. Pues, píquele, hombre, pues, si ya es tarde. Ah, bueno, entonces vamos más rápido, ¿sí? O sea, ustedes no se preocupen, porque aquí lo fundamental son ustedes, ¿sí? Yo solamente soy alguien que les está mostrando, ¿sí? Cómo poder hacer ciertas cosas. ¿Ya? ¿Estamos? Ya estamos, Lick. Todo chilero. Todo bien. Okay. Muchas gracias. Listo. Bueno, pues. Muchísimas gracias. Entonces, feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche.